asientos, mis hermanos. Les voy a rogar que vayamos de inmediato a la palabra del Señor, que se encontrará en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Lucas, entonces, capítulo 18, versículos 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias le damos nuevamente por estar ante su palabra, porque usted en su gracia nos provee, como siempre, el alimento, el pan, y nos provee también el camino de salvación. Ayúdenos, Señor, a que podamos escuchar atentamente la verdad del Evangelio. Denos, Señor, la posibilidad de explicar su palabra y de que a través de este mensaje muchos puedan ser llamados, Señor. Ayúdenos, se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos ante un pasaje de las Escrituras que es, creo yo, bastante conocido. Lleva por título, y creo que en sus Biblias también se llama así, El joven rico. Esta porción de las Escrituras o este relato está en todas las porciones de los evangelios que se llaman sinópticos, es decir, aquellos que siguen el relato o tratan de cuadrar la historia del ministerio terrenal de nuestro Señor. Usted la encontrará en Mateo capítulo 19 y también en Marcos en el capítulo 10. Para poder entender bien este relato hay que quizás conjugar un poco las tres. Voy a ir citando algunos versículos de estos tres pasajes donde el relato también se cuenta para nuestro bien. La Escritura nos muestra que muchas personas buscaron al Señor. Muchos buscaron al Señor por distintos motivos. Si pudiésemos clasificar, entre comillas, a los buscadores, podríamos decir que habían algunos que buscaban a Dios profundamente, tenían un interés genuino y auténtico en las enseñanzas de Jesús. Pero en la mayoría de los casos, la búsqueda del Señor era lo que podríamos llamar superficial. Cuando hablamos de una búsqueda superficial, nos referimos a aquellos que, al ver los milagros de nuestro Señor, por ejemplo, la multiplicación del pan, la alimentación de los 5.000, pensaron que veían en Cristo entonces alguien que podía suplir sus necesidades. Su búsqueda en este caso era meramente física y temporal. Querían que Jesús supliera sus necesidades físicas. Otros, al ver su poder, que podía controlar la naturaleza, podía sanar enfermedades, incluso pensaron en hacerle rey, con el objetivo de que ellos fueran cuidados y protegidos. Una vez más, es una búsqueda superficial, pues apunta meramente a las necesidades externas. Y hubo otros que incluso osaron acercarse al Señor para que sea el mediador en algunos asuntos legales. Si usted me acompaña al libro de Lucas en el capítulo 12, en el versículo 13, nos cuenta la historia de alguien que, escuchando el mensaje del Señor, le dice al Señor Jesucristo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Habían muchos que escuchaban el mensaje del Señor y querían, por decirlo así, usufructuar de su poder, de la autoridad que él tenía. Pero el mensaje del Señor no era algo superficial y aquellos que se acercaban a él debían saber que lo que Jesús estaba hablando era espiritual, iba mucho más allá de los términos físicos. Obviamente todas esas búsquedas superficiales fueron infructuosas, se encontraron con lo que podríamos decir una muralla frente al Señor, pues el Señor les daba a entender claramente que su reino no era de este mundo, que su mensaje no se trataba de comida, ni de bebida, ni de riquezas o de prosperidad de este mundo.
ni tampoco para resolver disputas legales o disputas de este mundo tan legítimas como pudiesen estas ser. Lo de Cristo era mucho más profundo. Lo de Cristo tenía que ver con el perdón de pecados, con la salvación de las almas y en último término con la vida eterna. Si usted me acompaña al libro de Mateo en el capítulo 8, versículo 20, podemos entender que el Señor Jesucristo le dijo a estos buscadores superficiales que su mensaje era más profundo de lo que ellos pensaban. Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo les dijo: los animales tienen sus guaridas, tienen sus lugares donde dormir. El Hijo del Hombre, es decir, Él, no tenía dónde recostar su cabeza. Su mensaje no era de bendición ni prosperidad material. Su mensaje en muchos sentidos era de sacrificio, de llevar su cruz, pero también de obtener lo más preciado que el hombre puede obtener, que es la vida eterna. Pero también, por la gracia de Dios, nos han quedado registros de aquellos que fueron un poco más allá, que no fueron tan superficiales en la búsqueda de nuestro Señor. Entre ellos, entre esos tres relatos, está el que acabamos de leer, el del joven rico. El joven rico no era de aquellos que buscaba superficialmente, podríamos decir, no estaba interesado en las cosas de este mundo. Su búsqueda era aparentemente genuina y auténtica. Él había entendido en un sentido, en un aspecto, la esencia del mensaje de Jesús. Nuestro Señor predicaba el reino de Dios, el reino eterno, la salvación de las almas y la vida eterna. Podemos ver la motivación de este joven al leer su pregunta. Si usted me acompaña a Mateo en el capítulo 18, versículo 18, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Podemos ver que la motivación de este joven no era meramente superficial, era entender y conocer el secreto de la vida eterna, cómo llegar a la vida eterna y qué hacer para poder obtener tan preciado don y privilegio. Pocos habían llegado de esta forma ante nuestro Señor. Seguramente la inquietud de este joven lo había perseguido toda la vida. Su religión farisea, probablemente enseñado por los mejores maestros, rabinos, su vida moral y su aparente vida externa de bondad no había logrado calmar su conciencia y tampoco había logrado obtener certeza de salvación. Es aquí quizás donde tenemos que hacer nuestra primera pregunta. Si usted está sentado aquí, en este lugar, o está viéndonos a través de los distintos medios, la pregunta que uno debe hacerse es: ¿cuál es el motivo de esta búsqueda? ¿Está buscando verdaderamente al Señor o está buscando superficialmente al Señor? Si usted le está buscando superficialmente, déjeme decirle que su búsqueda será infructuosa, pues el Señor no está buscando que nosotros seamos los hombres más ricos, más sanos o que nos vaya bien en esta vida. Esa búsqueda es superficial y tiene que ver solo con las cosas de este mundo. Pero si usted está buscando verdaderamente al Señor y quiere obtener la vida eterna, entonces escuche atentamente este mensaje, pues el Señor en su gracia responderá a aquellos que están buscando verdaderamente la salvación. Volvamos entonces al relato del joven rico. El joven rico, ¿quién era? Mateo capítulo 19, versículos 20 nos dice que era joven, le llama el joven rico. Y si uno combina esto con el libro de Lucas en el capítulo 18, versículo 18 que acabamos de leer, nos dice que era un hombre principal. Y si adelantamos un poco, solo para tener el antecedente, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 23, nos dice que era muy rico. Si uno junta todas estas cosas, nos dice que era un hombre joven, un hombre rico, que era un gobernante y que además tenía una vida moral intachable.
Podríamos decir que este hombre era un hombre que había logrado todo en términos de esta vida. Cuando nos dice que era un hombre principal, probablemente él era dirigente de su nación o de la ciudad o de la sinagoga donde estaba. Nos dice que era rico, o sea, había logrado riquezas, no sabemos si heredadas o producto de su propio trabajo, pero era un hombre rico, importante. Y además a su corta edad ya era un dirigente de la nación. Él era entonces un candidato ideal para ser seguidor de Cristo, para obtener reconocimiento, tanto que anhelaban los discípulos que Jesucristo fuera realmente reconocido. Sin embargo, pocos como él se habían querido venir ante el Señor y ser parte de sus seguidores. Su actitud de este joven rico también es admirable. Si usted me acompaña al libro de Marcos en el capítulo 10, en el versículo 17, nos dice que este joven no solo se acercó a Jesús, sino que vino corriendo y se hincó de rodillas delante de él. Su actitud entonces denota la actitud de uno que realmente estaba buscando la salvación, corriendo, hincado de rodillas. Podríamos también imaginar que no le importó lo que la gente dijera a su alrededor, pues el maestro iba caminando con una multitud y él se hincó frente al Señor, no esperó a tener una conversación privada con el Señor para plantearle sus puntos de vista. Él estaba tan seguro que este maestro le diría cómo heredar la vida eterna que no esperó ni un segundo. No le importó lo que dijera la multitud. Por lo tanto, podríamos decir que su actitud era la correcta. Y más aún, si uno mira y profundiza en la pregunta que hizo, la pregunta era, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pocos llegan ante el Señor preguntando por la vida eterna. Pocos llegan como vino este joven, una actitud correcta, una pregunta correcta, fue a la fuente correcta que era nuestro Señor. No es difícil entender que en un término externo el Señor le amó. Marcos capítulo 10, versículo 21 nos dice que el Señor al mirarlo tuvo compasión de él y en un sentido le amó. Era un candidato perfecto entonces para ser evangelizado, un candidato ideal para cualquier cruzada evangelística. En términos de pesca, era un pez que no se podía escapar. Tenía todo para ser aquella cosecha de un predicador en tiempos modernos. Yo no quiero ser contencioso con lo que voy a decir, pero quiero hacer un punto acá. Es diferenciar el método de nuestro Señor con las técnicas modernas que se utilizan para llevar a los hombres, entre comillas, al arrepentimiento. Pero si hacemos el ejercicio de llevar a este joven a una cruzada o un culto de evangelización moderno, podríamos pensar que el predicador al verlo hubiese pedido alguna música un poco más acorde al momento para generar algún ambiente adecuado. Hubiese pedido que bajasen las luces quizás un poco. El predicador hubiera bajado el tono de voz más pausado para hacer esto un ambiente más, entre comillas, espiritual. Y le hubiese pedido a este joven que pase al frente. Y le preguntaría si quiere ir al cielo. Y después de haber hecho todo esto, le hubiera pedido que hagan una oración, que repita con él una oración y que haga su decisión por Cristo. A todas estas cosas el joven rico hubiera dicho que sí. Estaba humillado, estaba frente al Señor, venía con una actitud correcta. Posteriormente, a este joven se le habría solicitado su nombre para ingresarlo a las estadísticas de la iglesia y en muchos casos se le habría dicho que escriba su nombre y su fecha, el día en que fue salvo, y que si Satanás lo molesta en algún momento él se acuerde de que pasó al frente e hizo su decisión. Cuán distinto es el método de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no se salta etapas en su método de salvación. Había algo muy importante que este joven no había entendido y que si no lo comprendía, a pesar de todo lo bueno que traía, no podría ser salvo ni obtener la vida eterna.
¿Cuál era el problema de este joven? Aparentemente no podríamos encontrar ninguno. Nos dice que hasta los discípulos se asombraron cuando el Señor después, entre comillas, le rechazó, o más bien él no quiso seguir al Señor. ¿Cuál era su problema? Su problema era que tenía un concepto muy bajo de la bondad y de la justicia. Para él, la bondad y la justicia eran algo perfectamente alcanzable en términos humanos. Él creía que esforzándose lo suficiente podría cumplir lo que Dios le pedía y así ser merecedor de la vida eterna. Eso se puede ver claramente en la pregunta que él hace diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, entendiendo su concepto de justicia, su equivocado concepto de justicia, en el versículo 19 le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El Señor es como si le estuviera diciendo a este joven: si no entiendes la gravedad de tu pecado y no te ves a ti mismo como un necesitado y ruegas al Señor que te transformes, no podrás entrar en la vida eterna. Esto lo revela desde el inicio de la conversación. El joven le dice: maestro bueno. Obviamente este joven no creía que estuviera frente a Dios. Él creía que estaba frente a un maestro quizás superior a los que él había escuchado antiguamente, pero era un maestro, era un hombre. Por lo tanto, él no creía que estaba frente al santo y justo Dios, al Dios encarnado. De verdad pensaba que Jesús era un maestro, tal y cual como los rabinos, quizás que él había escuchado, pero era un maestro, un hombre. El joven rico pensaba que Jesús, al igual que él, era lo suficientemente bueno como para obtener la vida eterna a través de la conducta, de las buenas obras. Es por eso que el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Algunos piensan que el Señor aquí está reconociendo que Él no es Dios. Ustedes pueden ver y buscar, seguramente muchos toman este pasaje para decir que Jesús se está separando de Dios y que está diciendo que Él no es Dios, por lo tanto es una criatura, pero claramente eso va en contra de toda la enseñanza del Evangelio. El Señor no está diciendo que no es Dios, sino lo que quiere decir es a este joven: ¿por qué estás usando esa palabra tan superficialmente? ¿Por qué usas bueno tan a la ligera? Si me aplicas a mí, dice el Señor Jesucristo, parafraseando en sus términos, si me aplicas a mí tan rápidamente esta palabra pensando que yo solo soy un hombre, entonces no has entendido lo que significa ser bueno y santo verdaderamente. El único verdadero, el único santo, el único bueno es Dios. El Señor Jesucristo, a través de esta pregunta, le está diciendo al joven: si quieres evaluar tu propia bondad y la de otros, el parámetro es Dios mismo. Bajo ese estándar debes verte a ti mismo. Y aquí viene otra pregunta que debemos hacernos. ¿Nos estamos evaluando nosotros igual que el joven rico? ¿Nos vemos bastante buenos como para alcanzar la salvación? ¿Nos vemos bastante capaces de ganar la vida eterna? O quizás lo puedo enfocar desde otro sentido: quizás no nos vemos a nosotros mismos como tan malos, o no nos vemos a nosotros mismos como la Biblia nos revela. Quizás no pensamos que estamos muertos en delitos y pecados, quizás no estamos dándonos cuenta que somos ciegos espirituales, que somos paralíticos en términos de espirituales. Quizás usted ha seguido la religión tantos años y piensa que por eso Dios le aceptará. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos conocemos así? Hay personas que en las conversaciones muchas veces me han dicho que no van a la iglesia porque ellos quieren arreglarse primero. No sé si han escuchado ese argumento. No, quiero arreglarme primero, arreglar algunas cosas y después voy a ir a la iglesia. Como si de verdad eso se pudiese hacer. Como si de verdad nos pudiésemos arreglar a nosotros mismos. Quizás las cosas externas morales las podemos arreglar. Quizás podemos abandonar ciertas cosas que son evidentemente pecaminosas, vivir una vida más moral, ser en algunos términos como el joven rico, caminar en una religión.
Pero lo que necesitamos no es arreglar cosas externas. Lo que necesitamos es evaluarnos a nosotros mismos bajo los estándares de Dios y encontrar que por más que nos esforcemos, por más que hagamos las cosas bien externamente, lo que necesitamos es un cambio de corazón, y eso no lo puede lograr ninguna religión externamente. El primer requisito entonces para ser perdonado por Dios es vernos a nosotros mismos tal cual Dios nos ve. Y hasta que no abandonemos nuestra confianza en nosotros mismos, la Escritura nos dice que no podremos ser salvos. En el fondo de su corazón, este joven sabía que no era lo suficientemente bueno. La misma pregunta lo delata, la misma pregunta de qué debo hacer para hacer la vida eterna, lo delata, pues su conciencia seguramente había sido despertado muchas veces, pero se negaba a aceptar que no podía salvarse a través de las obras. Él había seguido toda la ley, él había vivido en la religión, ¿por qué tendría que dudar? Seguramente cuando iba a preguntarle a los rabinos acerca de esta misma pregunta, cómo podía heredar la vida eterna, y los rabinos le decían, eres bueno, has hecho todo lo que la ley manda, te has ganado tu salvación. Sin embargo, el Evangelio verdadero nos dice, por más que te esfuerces en tus términos, por más que hagas lo moralmente aceptable frente a este mundo, nada alcanza para salvar tu alma. Lo único que debes hacer es creer en aquel que Dios ha enviado. Él es nuestra justicia y Él es nuestra verdad y bondad. Es por eso que si avanzamos en el texto, el joven no entiende lo que es la verdadera bondad, ni se ha juzgado a sí mismo bajo el estándar de Dios. El Señor Jesucristo profundiza entonces en esto y le dice, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Y comienza a nombrarle los mandamientos, le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La ley de Dios es usada. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos el pecado. La ley ha sido nuestro ayo, dice las Escrituras, es decir, nuestro maestro, que cuando nos equivocamos nos golpea para que nos demos cuenta de que tenemos que correr a Cristo para salvación. La ley nunca fue concebida como un medio de salvación. La ley, nos dice la Escritura, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, para mostrarnos cada vez más la gravedad de nuestro pecado. El Señor, en su gracia, usa la ley y usa la segunda parte de la ley. No comienza con los primeros mandamientos, comienza con la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El problema del joven rico entonces se hace mucho más profundo, pues frente a la aseveración del Señor de que si quería obtener la vida eterna tenía que ser perfecto, la respuesta que este joven da nos deja a todos sorprendidos. El versículo 21 nos dice que él dijo, es decir, el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué forma más orgullosa de verse a sí mismo. Si usted recuerda lo que hablábamos del joven rico, era todo perfecto, todo, la actitud, a dónde venía, la pregunta, pero en su corazón guardaba el orgullo de verse a sí mismo como alguien capaz de heredar la salvación en base a sus propias obras. Todas las religiones actúan así. Todas las religiones, en algún sentido, nos dicen que si hacemos algo, de que si hacemos tal ritual, si seguimos tal método, alcanzaremos la salvación. Para este joven no era distinto. Él no había despertado a su incapacidad, a su pecado. Tenía la incapacidad entonces de verse a sí mismo como un pecador, y su respuesta fue: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Toda la ley desde su juventud. ¡Cuánta autojusticia! La ley no solamente se refiere a las cosas externas. El Señor nos dice que cuando nos habla de no codiciar, no adulterar, no se está refiriendo al acto mismo, se está refiriendo incluso a los pensamientos. Cuando nos habla de matar, no se está refiriendo a matar a alguien explícitamente
por supuesto que lo incluye, pero se refiere también a matar su imagen, a hablar mal de otros, a desearle mal a otros. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez en la vida? Todos lo hemos hecho. La Escritura nos dice que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin embargo, este joven era la excepción a todos los hombres. Este joven no se veía a sí mismo entonces bajo la mirada divina, no se veía condenado, no tenía necesidad. Lo que él estaba buscando era esa cosita que él tenía que hacer adicional para obtener la vida eterna. Algo no lo dejaba tranquilo. Él dijo: soy bueno, cumplo lo que Dios pide perfectamente. Pero el Señor, como la palabra es una espada, profundizó aún más para dejarlos sin argumentos. Intencionalmente, si ustedes ven lo que el Señor les dijo en los mandamientos, el Señor se guarda un mandamiento, el 10º, que también aparece en la segunda parte de la ley, pero Él se lo guarda, todavía no se lo ha dicho. El 10º mandamiento es: no codiciarás. Y el Señor se lo muestra de esta forma, le dice... Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Vende todo lo que tienes. Lo llevó a escoger entre la vida eterna y sus riquezas. Lamentablemente, las Escrituras nos muestran que se fue triste porque amaba sus riquezas. Quizás no todos somos como el joven rico, no tenemos riquezas, ¿cierto? Si el Señor nos hace escoger entre las riquezas y la vida eterna, no tenemos mucho, ¿cierto? Por lo tanto, no sería una decisión tan difícil quizás. Pero cada uno de nosotros tiene sus propias riquezas. Cada uno de nosotros tiene sus propios ídolos en el corazón antes de llegar al Evangelio. Quizás son pecados, quizás es una forma de vida que no se quiere abandonar. Quizás es la vergüenza que otros nos llamen cristianos, quizás es el deseo de no querer perder la autonomía de vivir mi propia vida y tener que vivir para Dios. Todos tenemos nuestros tesoros y todos tenemos que escoger entre esos tesoros y la vida eterna y seguir al Señor. Hay cosas que usted no quiere abandonar, hay cosas que quizás como el joven rico quiere dejarse para sí y que si le significan abandonarlas, entonces usted prefiere perder la vida eterna. ¿Usted prefiere vivir su propia vida en vez de seguir a Dios? ¿Quiere obtener vida eterna? Entonces requiere un abandono del pecado y de todo aquello que esté como centro en su corazón. El ruego de este predicador y de esta predicación es que usted no se vaya como el joven rico. La invitación a todo pecador sigue abierta. Si usted lee el versículo 22 le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ven y sígueme. Esa invitación aún sigue abierta para todos aquellos que quieran seguir al Señor. La respuesta que el joven rico finalmente no consiguió se encuentra, si usted me acompaña, al libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27, el Señor le dice a aquellos que lo buscaban: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica, las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado. Si usted quiere la vida eterna, si usted quiere obtener aquella salvación, esta es la obra que se le pide. Ponga su fe en el Hijo de Dios. Entregue a Él, confíe en Él para salvación, abandone sus obras, abandone sus ídolos, abandone sus tesoros, en términos del joven rico, y venga y siga al Señor.
En términos prácticos, quizás para el joven rico significaba abandonar todo en ese momento, abandonar sus posesiones, era algo que Dios estaba demandándole a él específicamente. A nosotros quizás no nos hace esa petición de abandonarlo todo, no vamos a perder nuestras familias ni las cosas que hemos podido obtener, pero sí el Señor nos demanda nuestra vida, obediencia, nos demanda que le amemos a Él sobre todas las cosas, que no tengamos otros ídolos y que busquemos la santidad y la justicia a través de honrarle y glorificarle. Para terminar, debemos recordar que la salvación desde un punto humano es difícil. Si volvemos al libro de Lucas, en el capítulo 18, nos daremos cuenta que los discípulos se sorprendieron. El versículo 26 del capítulo 18 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si el candidato perfecto a ser evangelizado no pudo ser salvo, si un hombre rico, como lo veían ellos, los judíos tenían la idea de que la riqueza era una bendición divina, directamente de lo alto venía esa bendición, producto de que el hombre era bueno o Dios recompensaba su bondad. Si alguien como ese candidato no pudo ser salvo, entonces ¿quién podrá ser salvo? La respuesta es nadie, por sus propios esfuerzos. Nadie, desde el punto de vista de nuestros méritos humanos. Es por eso que la posibilidad de salvación está abierta por gracia, por la sangre de Cristo, por su vida piadosa, por lo que Él ha hecho. Ninguno de nuestros méritos puede aportar en nada a la salvación. Nuestro Señor vivió una vida perfecta para pagar el precio de su pueblo escogido. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No se vaya sin meditar entonces en la vida eterna ni en cómo obtenerla. Piense en el joven rico, pero siga el otro camino, el de la salvación por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo, agradecemos su palabra, agradecemos, Señor, el hecho de poder ir a ella y encontrar el camino de salvación. Gracias por habernos dejado este ejemplo, Señor, en el cual usted se encontró con un candidato ideal para ser evangelizado, pero aún así rechazó la oferta del Evangelio, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Que nosotros no seamos así, Señor. Vivifíquenos, ayude nuestra incredulidad, que no nos vayamos tristes, sino que nos humillemos gozosos al reconocer nuestra pecaminosidad, al reconocer de que solo usted es bueno, que solo usted es justo y de que por gracia nos libra del castigo eterno. Ayúdenos, Señor. Todo esto se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Les invito, hermanos,